Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Tips for Cloud. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un poco sobre la gestión de usuarios dentro de Oracle Cloud. Sabemos que es un poco complejo y un poco engorroso tratar de entender el concepto al inicio, pero lo vamos a ver hoy de una manera fácil y vamos a verlo de una manera bastante básica. ¿Listo? En principio, digamos que cuando comenzamos a crear nuestros usuarios, pues debemos irnos a Identity and Security, y acá en Identity, pues finalmente vamos a encontrar los usuarios en dos versiones diferentes. En principio, si tienes una cuenta de Oracle Cloud de hace unos años o de hace un tiempo ya para atrás, probablemente veas esta opción de, bueno, no vayas a encontrar esta opción de dominios. Muy seguramente vas a ver de inmediato la opción de grupos y usuarios dentro de este menú de Identity. Para las cuentas que se han creado pues prácticamente en el 2022 ya cuentan con esta opción de dominios. Entonces dentro de dominios vamos a encontrar esa opción de usuarios y de grupos que antes se encontraba pues realmente fuera de este. En general, digamos que ya una vez dentro del dominio, para los que no tienen dominio simplemente irían directamente a usuarios. Vamos a encontrar pues los usuarios que hacen parte hoy en día de Oracle Cloud. ¿Listo? Cuando nosotros creamos un usuario por defecto, digamos que, o mejor dicho, creamos nuestro primer usuario o un usuario en general, podemos crearlo sin que haga parte de ningún grupo o que haga parte de los grupos o este grupo que representa a todos los usuarios en general. Bueno, en las cuentas antiguas en las que no cuentan los dominios era posible crear usuarios sin necesidad de asignarlos a un grupo. En este caso nos crean este grupo por defecto, que es el que representa a todos los usuarios. Técnicamente este grupo que vemos acá no cuenta con permisos de nada. O sea, una vez el usuario se crea, el usuario no va a tener permisos a acceder a ningún tipo de recursos dentro de Oracle Cloud. Entonces prácticamente es un usuario nuevo con permisos nulos. ¿Listo? Vamos a verlo un poco mejor. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo usuario. Vamos a crear aquí Sergio Ariza y Sergio Ariza arroba, vamos a crear circle.net. Ya que tenemos este usuario acá, vamos a decirle que vamos a utilizar al usuario como el correo como el usuario, para ser más exactos. No le vamos a dar permisos de administrador y veamos si nos deja crearlo de manera vacía, aunque creo que aquí en esta opción no. Ah, sí, ya nos deja crearlos de manera vacía. Entonces podemos crear usuarios sin ningún tipo de grupo. Vamos a generarle, permítanme un momento, vamos a ver aquí la creación de la cuenta. Ya vamos a activarla. Bueno, aquí vamos a tener un problema porque lo más seguro es que nos diga que la sesión ya está iniciada y tiene todo el sentido. Entonces vamos a abrirla aquí en el navegador y vamos a asignarle una contraseña. Entonces, ok, ya no carga. Ah, ya cargó. Listo, entonces vamos a generarle una contraseña. Y le vamos a decir que nunca. Listo, entonces continuar con la conexión. Tips for Cloud. Sergio Ariza arroba circle.net y la contraseña. Entonces voy a darle aquí guardar para no tener que estarla agregando más adelante. Entonces, si creamos usuarios sin ningún grupo, pues realmente el tema es que no vamos a poder ingresar a ningún tipo de servicio, o mejor dicho, no vamos a ver pues ni los compartimientos que ya están, porque obviamente, por ejemplo, ya hay unos compartimientos creados, ¿vale? Esto porque pues simplemente no tiene permiso a nada, y por lo mismo y tanto pues tampoco podremos crear ningún tipo de recursos, por ejemplo, ya que solo vamos a ver el root porque pues estamos acá. Tampoco nos va a dejar crear nada porque pues el usuario no tiene ningún tipo de permisos. Entonces vamos a jugar un poco con los permisos para que entendamos tal vez de una forma un poco más sencilla cómo funciona. Tenemos este compartimento des que no hay absolutamente nada en él.
pero si nos damos cuenta es diferente el tipo de mensaje que nos muestra cuando pues tenemos acceso al compartimiento o a los recursos que cuando no lo tenemos. Entonces vamos a decirle, ahora sí, volvemos a Identity, en Security, Overview y Dominios. Vamos a entrar a nuestro dominio por defecto y vamos a ver que aquí tenemos pues el usuario que acabamos de crear y con el que hemos iniciado sesión anteriormente pues en el Mozilla, ¿no? Entonces, las políticas en Oracle Cloud solamente se pueden aplicar a los grupos. Entonces es importante tener esto en cuenta porque no vamos a poder decirle, oye, no, es que sergioariza@sitcall.net va a tener permisos a X o Y compartment. No. Realmente las políticas se aplican a los grupos. Entonces yo pudiese crear un grupo, tal vez en este caso, que se llame, no sé, dejémoslo como el compartimiento UDES. Entonces test group, vamos a dejarlo así, test group, y le vamos a decir que el usuario que va a pertenecer a ese grupo va a ser este. ¿Listo? Entonces, cuando yo empiece a aplicar políticas al grupo, el usuario de sergioariza@sitcall va a obtener de manera automática esos permisos que se apliquen sobre este grupo. Una vez tengamos ya el grupo creado, que ya debería aparecer, efectivamente, nos vamos a ir nuevamente a Identity y en Identity vamos a ir a Policies. Entonces, en este punto es donde vamos a empezar a crear nuestras políticas. ¿Por qué no nos sale ninguna? Aunque deberían salirnos, es porque las políticas para que se puedan aplicar de manera correcta se deben aplicar sobre el compartment root o sobre el compartment raíz. De esa forma, las políticas cuando se apliquen se van a aplicar no solamente al compartment en donde estamos en ese momento, sino que se va a aplicar desde la raíz y hacia abajo. Entonces, técnicamente es importante que las políticas se creen directamente en el root, así sea solo para permitir permisos a unos compartimentos específicos. ¿Listo? En ese sentido, vamos a crear entonces una nueva política que se llame UDES Users, tal vez. Y vamos a crear entonces aquí test policies. Y pues digamos que la plataforma Oracle Cloud nos entrega de manera fácil, digamos, un builder para poder crear nuestras políticas. Entonces, por ejemplo, nos dice, ok, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere administrar? ¿Quiere auditar? ¿Quiere, ok, qué quiere administrar realmente? Entonces, si vamos a dejar auditar, en auditar los usuarios van a poder listar o ver los servicios que están literalmente desplegados dentro del compartimiento, pero no van a poder gestionarlos, o sea, no van a poder crear, no van a poder detener servicios, no van a poder terminar algún servicio, solamente va a tener permisos de poder revisar qué está pasando dentro de todos y cada uno, bueno, dentro de los compartimientos o dentro del ambiente donde nosotros le vayamos a dar permiso a ese usuario. En cambio, cuando nosotros, por ejemplo, seleccionamos el servicio, tal vez, no sé, vamos a decirle que va a tener pues permisos tal vez de management, de administrar y administrar el compartment, o sea, permisos de administrador y de gestión del compartment al grupo UDES en el compartment, no sé, tal vez UDES. Entonces él nos va creando de manera automática la política. Entonces aquí está diciendo, vamos a permitir al grupo del dominio default, el grupo UDES, administrar todos los recursos del compartimiento UDES. Entonces, si aplicamos esta política, técnicamente el usuario de Sergio Ariza, que ya vemos acá, que antes no tenía ni podía ver ningún tipo de recursos, debería tener acceso ahora sí al compartment de UDES. Entonces, volvemos a instancias y vamos a ver que, ok, aún no nos sale. Vamos a ver qué pudo haber sucedido. Lo más seguro es que se demore un poco en aplicarse la política. Entonces, si revisamos que efectivamente está bien, permitir al usuario UDES administrar en el compartimiento UDES. Listo. Vamos a actualizar de nuevo.
y démosle un momento mientras vemos si, ok, ya nos sale el compartimento que antes no nos salía. Y si se dan cuenta, el mensaje al entrar al compartimento es muy diferente al que tenemos cuando ingresamos al de UDES. O sea, eventualmente ya nos dice es que no hay ningún tipo de recurso, más no que no podamos o no tenemos acceso a nada dentro de ese compartimento. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos crear una instancia, pues no vamos a encontrar Virtual Clouds, o es más, si vamos a crear un Virtual Cloud dentro del compartment de root, pues simplemente no nos va a dejar, ¿vale? Técnicamente nos va a desplegar obviamente, digamos que el procedimiento, pero no nos va a dejar crear el compartimento ni los recursos porque no tenemos permiso sobre él. Vamos a hacer igual la prueba, no hay problema. Entonces vamos a tratar de crear esta VCN que se llame test policies, nomás como por probar, y le vamos a dar siguiente y crear. Esto lo va a hacer dentro del compartimento root, o va a intentarlo hacer dentro del compartimento root, pero si nos damos cuenta, pues nos va a decir que efectivamente no tenemos permisos para hacerlo y no se, pues se va a cancelar el proceso. ¿Listo? De esta forma, pues simplemente nos damos cuenta y confirmamos que los permisos no se aplican al root. Pero si lo hacemos en UDES, vamos a hacer test policies. En UDES sí debería funcionar de manera correcta. Entonces, si le damos crear, confirmamos que está en el compartimento UDES. Aquí debería poderse desplegar los recursos sin ningún problema. Esto porque le hemos dado permisos de que pues tenga acceso, y no solo acceso, sino a la administración total de todo el compartimento. Eso significa que pues el usuario va a poder crear cualquier tipo de recurso, llámese base de datos, llámese WebLogic, llámese IaaS, llámese, bueno, en fin, cualquier tipo de servicio, dentro de este compartimento y solamente dentro de ese compartimento. Entonces, eso nos da la opción de poder gestionar un poco mejor pues los recursos en general dentro de los compartimentos. ¿Qué podemos hacer adicional a decirle, oye, listo, vas a poder crear instancias o vas a poder, o bueno, mejor dicho, no queremos que este usuario cree más servicios diferentes a instancias de cómputo, para ser más exacto? Entonces podemos ir a lo que serían los permisos de Oracle Cloud. ¿Listo? Ya tenemos una VCN creada, entonces técnicamente no necesitaríamos más VCNs. Y podríamos decir, ok, agreguemos, vale, las políticas son un poco confusas y acordarnos de todo es un poco complejo, entonces podríamos utilizar el builder para ayudarnos. Entonces yo podría decirle, ok, este usuario va a tener permiso para administrar la red, obviamente, porque pues eventualmente va a poder hacer uso de estos servicios ya que creamos una red. ¿Listo? Entonces va a poder administrar pues las cloud networks, ¿vale? Igual grupo de UDES en location de UDES. Entonces vamos a copiar esta política. ¿Listo? Entonces le vamos a permitir a los usuarios del grupo UDES poder jugar, o mejor dicho, poder administrar todos los recursos de red dentro del compartment de UDES. Vamos a decirle también que quiero que pueda administrar todos los servicios de compute, no solo lanzar instancias y demás, sino que pues prácticamente administrar todos los recursos. Entonces por aquí deberíamos tener una opción de user launch, compute auto scaling, manage custom. Creo que aquí va a ser un poquito más complejo porque vamos a tener que darle permisos un poco más exactos. Let's user compute instance, instance pool, compute image, veamos si de pronto no tenemos algo un poco más. No, vamos a necesitar entonces darle permisos un poco más exactos. Entonces le vamos a permitir a los usuarios configuration, instance pools, instance configuration, let user existence pools, auto scanning, ok, lanzar compute instance. ¿Listo? El usuario en UDES. Entonces, ¿qué nos crea él de manera automática?
Sí, esta era la que necesitaba. Administrar el Instance Family, o sea, prácticamente todas las funciones de las instancias. Eso significa poder crear, poder detener, poder eliminar, poder, bueno, gestionar todo lo que tenga que ver con las instancias de cómputo. Nos va a permitir leer lo que hace parte del catálogo de aplicaciones. Si no tenemos esta política, técnicamente no vamos a poder ver las imágenes de Oracle Cloud para poder hacer la instalación de nuestro sistema operativo. O sea, no se nos desplegaría la lista de los servicios, o mejor dicho, de los sistemas operativos dentro de Oracle Cloud. También nos asigna los permisos a los volúmenes, que eso significa que vamos a poder crear boot volumes y obviamente block storage, que muy seguramente lo vamos a necesitar para poder desplegar nuestras instancias. Y de igual manera poder usar pues el Virtual Network Family. Sin embargo, si recordamos previamente, nosotros habíamos agregado un manage, que finalmente es poder administrar todo el Network Family. Entonces técnicamente esta sería una regla redundante, pero vamos a copiar y vamos a verlo un poco mejor, ¿vale? Entonces si bien vamos a copiar y vamos a cancelar y vamos a editar pues esta, ya le vamos a decir que esta regla ya no va a estar, ¿vale? Y vamos a agregar, por ejemplo, el hecho de que pues efectivamente pueda administrar la red. Esto es importante para nosotros hacerlo. Entonces, si agregamos y cambiamos el de todo el compartimiento en general y agregamos solo el de la red, técnicamente cuando el usuario, acá estamos, vaya a intentar crear una instancia, no lo va a dejar. Esto porque simplemente efectivamente no va a tener permiso, aunque ya esté dentro del compartimiento nubes y lo pueda visualizar. Y técnicamente lo va a poder visualizar es por el hecho de que eventualmente pues tiene permiso sobre el ambiente de red. Entonces, si nos vamos a networking, a Virtual Cloud Network, aquí sí vamos a ver que efectivamente pues podemos ver todos nuestros recursos de red, pero solamente hasta acá. Cuando le habilitamos el permiso de Virtual Network Family, aquí vienen todos los recursos que están relacionados con red. Entonces técnicamente también pudiésemos crear lo que serían load balancer y lo que serían cualquier otro recurso de red que, no, mentiras, aquí sí fallé. Entonces no, solamente, cierto, sí, es virtual. Solamente podemos gestionar VCNs. Para los demás servicios de network sí debemos asignarlo. Ya recordé que incluso dentro de la lista habíamos visto un pequeño listado de load balancer cuando estábamos seleccionando la network. Entonces, en ese sentido, como podemos ver, no tenemos permisos para más nada, pero si vamos agregando tal vez algunos permisos específicos, por ejemplo, administrar las familias de las instancias, y nos volvemos a compute acá con el usuario, vamos a ver que una vez agreguemos la política, este mensaje debería desaparecer. Entonces, ¿por qué? Porque ya podremos hacer uso de lo que serían servicios de instancia dentro del compartimiento. Vamos a ver si es cierto. Actualizamos. Y efectivamente ya no tenemos problemas con los permisos. Sin embargo, cuando nosotros querramos crear una instancia, pues nos vamos a encontrar con algunos otros problemas. Y es que, por ejemplo, si yo quisiera, ok, always free, si yo quisiera seleccionar tal vez alguna imagen, muy seguramente me arroje algún error, o cuando vaya a querer crear la instancia. Vamos a ver por qué no tenemos el de App Catalog, que es este de acá, que es el que nos permite pues hacer uso de las imágenes. Permítame ver, veremos si efectivamente, bueno, si les muestra Platform Image, y vamos a seleccionar, ok, ahora con Linux 8. Entonces, ok, si se dan cuenta, listo. Entonces seleccionar, vamos a dejarla en la micro, que finalmente es la de Always Free. Vamos a pegar nuestra llave pública, que tengo una por aquí, que es la de siempre. Load, esta private, no, esta no es load, sí, esta. Vamos a copiar y la vamos a pegar y le voy a decir crear. Entonces aquí puede pasar dos cosas. Una,
Ups, que extrañamente se haya creado. Esta parte sí es un poco extraña. Ok, vale, entonces sabemos que los permisos de las instancias permite también crear boot volumes, que era algo que no me esperaba, porque técnicamente no debería poder tener ese permiso. Vamos a ver si no nos arroja ningún error durante la creación. No, parece que no. Vamos a ver si podemos ingresar al menú de storage y si podemos ver los menús. Pues podemos ver los boot volumes, pero por lo visto no hay ninguno. Vamos a ver. Ok, se logró aprovisionar. Listo, pues claro, tenemos los permisos del aprovisionamiento, pero no podemos modificar nuestros boot volumes. Ok, listo. Entonces ya hemos descubierto que con el permiso de administrar las instancias, o mejor dicho, permiso de poder gestionar las instancias de cómputo, podemos crearlas, terminarlas, moverlas, bueno, en fin. Y adicional, pues da la opción de, obviamente, pues al poder crearlas, de crear de manera automática ese boot volume. Sin embargo, no podemos modificarlo, que ese es el tema de lo que estamos viendo hace un momento. O sea, no vamos a poder ir hasta el boot volume a crear tal vez un clon o a crear un backup del mismo, porque pues no tenemos permisos precisamente para ello. Entonces vamos a verlo un poco mejor. ¿Sí? Efectivamente no nos los va a mostrar. Entonces, si quisiéramos tener permisos sobre los boot volumes y poder tal vez administrarlos y demás, pues ya debemos agregar precisamente la opción de utilizar pues las familias de los volúmenes, o incluso podríamos cambiar este usar por tal vez administrar, pero pues vamos a seleccionarlo del modo automático que nos lo genera, a ver cómo se comporta y hasta dónde tenemos permisos de estos. Entonces vamos a agregar esta nueva política, agregar el statement y guardar cambios. Listo, entonces ya le hemos dicho que ahora sí podemos entrar a utilizar todo lo que serían los volúmenes. Vamos a ver qué sucede dentro de Oracle Cloud. Actualicemos pues nuestra pantalla y veamos qué opciones nos abre esta nueva política. Entonces boot volume, ya podemos ver nuestro boot volume. Si nos vamos directamente al storage y voy a boot volumes, ya no me sale el error de permisos, eso está bien, y podemos ver nuestro boot volume. Vale, perfecto. En este caso ya podríamos exactamente crear backups, o sea, podemos hacer uso de todo lo que serían los servicios de boot volume y de, pues mejor dicho, todos los servicios de storage, por lo visto, al menos de volúmenes, porque no storage. Esto solo aplica para los volúmenes. Esto significa que entonces yo no podría tal vez crear un object storage. Vamos a ver si esto es cierto. Si me voy a buckets, efectivamente no tengo object storage. Aunque técnicamente puedo administrar ciertos servicios de storage, solo aplica para la familia de los volúmenes. En el caso del App Catalog, esta parte sí me deja un poco pues extrañado, porque técnicamente debía ser la parte donde nosotros vemos la lista de los sistemas operativos, a menos de que tal vez aplique para lo que sería el marketplace. Vamos a ver de pronto si eso es cierto. Aquí All Application, vamos a ver qué nos dice. Ok, no, si funciona. Vale, esto será algo que tendré que revisar, porque no sé exactamente qué pudiese aplicar realmente dentro de la política, porque al parecer pues por el momento no sería del todo necesaria. Entonces, resumamos para entender un poco mejor después de todo lo que hemos hecho. Hasta el momento hemos creado nuestro usuario, listo, hemos creado un grupo que se llama obviamente UDS User, y a este grupo, bueno, no, pues hemos creado un grupo para el usuario de Sergio Ariza, que en este caso en el dominio el grupo se llama, retomemos,
UDES, listo. Y a UDES le hemos creado unas políticas, ¿vale? Que se llama UDES Users. Y en estas políticas le hemos permitido entonces administrar todo lo que sería el Virtual Cloud Network, al menos la creación de VCNs y de todos sus recursos dentro. Le hemos permitido administrar todo lo que son los servicios de instance, o sea, podemos crear instancias de cómputo, terminarlas, bueno, hacer lo que queramos con ellas. Y le hemos permitido también poder hacer uso de los volúmenes, o sea, eso significa de crear volúmenes, eliminar volúmenes, obviamente eso para poder administrarlos una vez hayamos creado nuestras instancias de cómputo. También notamos que aunque no tengamos la política de volúmenes, pues con la política de instancias es posible crear la instancia y el volumen se crea. Obvio, tiene sentido. Si estamos creando nuestra instancia o tenemos permiso para crear nuestra instancia, es normal que nos permitan crear un volumen, aunque lo que estamos viendo es que no tenemos el permiso para administrarlo. ¿Listo? Y al mismo tiempo, obviamente, tenemos toda la parte de que el volumen nos lo permite administrar, y en ese momento es cuando podemos ya habilitar políticas de copias de seguridad, políticas de clonación de disco, pues políticas de los servicios dentro de los storage, ¿vale? De todas maneras, obviamente esto fueron políticas que se crearon solamente para lo que sería instancias. Para otros servicios como bases de datos y demás, técnicamente no debería funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese crear un Autonomous, pues técnicamente no va a ser posible, ya que no hace parte de las políticas dentro de Oracle Cloud. De igual forma, si yo quisiera crear un load balancer, como ya lo vimos hace un rato, tampoco va a ser posible porque los permisos solo aplican hasta las VCNs. Entonces, si se dan cuenta, debemos es definir qué usuario, o mejor dicho, qué grupo de usuarios va a tener qué tipo de permisos sobre qué tipo de servicios en qué compartimiento, y de esa forma podemos generar pues una serie de políticas para administrar recursos o limitar el acceso a ciertos recursos y compartimentos donde queremos que tal vez algunos usuarios no quieran ingresar o no deban ingresar, ¿vale? Sé que en principio es un poco complejo, pero la verdad con un poco de práctica se hace un poco más sencillo. La idea es que puedan irlo revisando, que ojalá esto haya sido un poco más claro que la documentación. A veces la documentación no es tan amigable y quería que lo vieran de pronto un poco más en práctica para que lo pudiesen entender mejor. ¿Listo? Ya saben que si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y con mucho gusto pues los puedo ayudar, ¿vale? Listo, equipo. Hasta luego, que estén muy bien. Bye bye.